Tenían 38 y N años, una madre soltera y su hija, y dormían en el asiento trasero de un Ford Focus de 2008 detrás de un Walmart en Tacoma, Washington. Cuando llegó la carta sobre una cabaña en Montana, los hermanos de Sarah Mitchell se rieron al enterarse. La calificaron de choza sin valor en medio de la nada y le dijeron que la cediera para que alguien competente se encargara de la venta. Pero cuando Sarah y Lily cruzaron la puerta de esa cabaña de madera y descubrieron lo que se escondía bajo un suelo de piedra en una cámara subterránea que llevaba 30 años sin tocarse, encontraron algo que valía 265 millones de dólares. Y la familia que las había traicionado, que les había robado todo y las había abandonado a ambas, nunca vería ni un solo centavo. La luz de la mañana entraba gris y fría por las ventanas del Ford, con la condensación golpeando el interior del cristal, donde su aliento lo había empañado durante la noche. Lily se despertó primero, con 9 años, con el pelo castaño enredado y un conejo de peluche apretado contra su pecho. El mismo conejo que tenía desde los 3 años, cuando aún vivían en un apartamento con calefacción, agua corriente y un frigorífico que funcionaba. Se incorporó con cuidado, tratando de no despertar a su madre, que yacía acurrucada en el asiento del conductor, y sacó su cuaderno de la mochila que le servía de almohada. Las páginas estaban llenas de dibujos de casas, siempre casas, algunas con jardines y columpios, otras con perros en el patio, todas ellas con 3 figuras de palitos cogidas de la mano delante de la puerta. Hoy añadió otra, dibujándola con lápices de colores mientras el aparcamiento de Walmart cobraba vida poco a poco a su alrededor. Llegaban los trabajadores del turno de mañana, los camiones de reparto retrocedían hasta el muelle de carga. El mundo seguía adelante mientras ellas permanecían inmóviles en su sitio. Añadió ventanas con cortinas, una chimenea con humo saliendo. Intentó que pareciera cálido, seguro y permanente. Le rugía el estómago, pero lo ignoró. Se había vuelto buena en ignorarlo. Sabía que compartirían una barra de granola y un café de $1 de la gasolinera, y eso tendría que ser suficiente hasta el programa de almuerzo gratuito en la escuela. Los otros niños habían comenzado a notar su ropa. Los mismos 3 conjuntos rotaban sin cesar. Los zapatos con las suelas gastadas. El hecho de que nunca trajera bocadillos ni tuviera dinero para la feria del libro. Su profesora, la señora Patterson, había apartado a Sarah a un lado la semana pasada con esa mirada, esa cuidadosa preocupación que significaba que estaba preocupada, que tal vez tendría que llamar a alguien, que tal vez vivir en un coche no era el cuidado adecuado para una niña. Realizaron su rutina matutina con la eficiencia de la práctica. Sarah calentaba agua en una tetera de camping enchufada al encendedor del coche. Usaban toallitas húmedas para limpiarse la cara y las manos. Ayudaba a Lily a ponerse la ropa del colegio mientras intentaba mantener una apariencia de privacidad en el aparcamiento. Una barrita de cereales partida por la mitad. Lily se quedaba con la parte más grande, aunque no lo sabía. Café tan flojo que apenas era marrón, pero al menos estaba caliente. La parada del autobús escolar estaba a 3 manzanas, lo suficientemente cerca como para que Sarah pudiera llevar a Lily andando y aún así volver a la biblioteca antes de que abriera, donde podía usar los ordenadores para buscar trabajos que nunca parecían materializarse. Solicitudes que desaparecían en el vacío. Entrevistas que iban bien hasta que le preguntaban por su situación actual, y ella tenía que decidir si mentir o decir la verdad, lo que la descalificaría. Lily se echó al hombro su gastada mochila, con la cremallera rota por un lado y sujeta con un imperdible, y miró a su madre con esos ojos oscuros y serios que parecían demasiado maduros para un rostro de 9 años. Jessica le preguntó si podía venir a nuestra casa después del colegio. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. «Oh, cariño, le dije que nos íbamos a mudar pronto, que nuestra casa estaba llena de cajas». La voz de Lily se mantuvo firme. De hecho, era una niña que había aprendido a mentir para proteger el orgullo de su madre. Le dije, «Quizás después de que nos instalemos en la nueva casa». Sarah se arrodilló en la acera, con la bata de su último trabajo de enfermera hace 2 años, desgastada en las rodillas, y abrazó a Lily con tanta fuerza que amenazaba con romperla. «Cariño, lo siento mucho. Esto no es para siempre. Voy a arreglar esto». «Lo sé, mamá». Lily la abrazó con fuerza, con sus pequeños brazos fieros y leales. «Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad?
¿Recuerdas cuando se nos averió el coche en Portland y tuvimos que dormir en la estación de autobuses? Efectivamente, habían pasado por cosas peores, aunque el hecho de que una niña de 9 años pudiera clasificar sus diversos estados de indigencia hacía que Sarah quisiera gritar. Acompañó a Lily a la parada del autobús y la vio subir junto a los otros niños que tenían un hogar al que ir, con el almuerzo en sus fiambreras. Padres que no estaban a un paso del desastre total por una avería en el coche. Luego regresó al Ford Focus, se sentó en el asiento del conductor y se permitió llorar exactamente 5 minutos antes de recomponerse y afrontar otro día más en el que intentar recuperar la estabilidad. La biblioteca no abriría hasta dentro de una hora, así que Sarah condujo hasta el refugio para mujeres St. Mary's, en la zona este, el mismo refugio al que había huido hacía 10 años con la pequeña Lily en brazos, huyendo de un exmarido cuyos puños salían a relucir cuando bebía, es decir, todas las noches. La hermana María seguía dirigiendo el lugar, ahora con 70 años, pero aún lúcida y amable, y le dijo a Sarah que podía usar la dirección del refugio para recibir correo. Como un apartado de correos costaba dinero que no tenían, y ningún empleador quería enviar correspondencia al aparcamiento de Walmart, la mañana era tan fría que el aliento de Sarah se condensaba en forma de nubes blancas mientras subía las escaleras pasando junto a mujeres que reconocía de la rotación de desesperación que mantenía a la gente en este lugar. Algunas que habían estado allí cuando ella estuvo hace una década, seguían atrapadas. La hermana María levantó la vista del mostrador de admisión y sonrió, profundizando las arrugas alrededor de sus ojos. Sarah, buenos días. Hay una carta para ti. Llegó ayer. Parece oficial. El sobre era de color crema, de papel grueso que parecía caro al tacto de Sarah. Estaba dirigido con una elegante letra a Sarah Mitchell, a cargo del refugio St. Mary's, Tacoma, Washington. La dirección del remitente decía Finch and Associates, abogados, Helena, Montana. Lo primero que pensó fue que alguien la estaba demandando, que de alguna manera debía dinero que no sabía, que la situación estaba a punto de empeorar. La abrió, allí mismo, en el vestíbulo del refugio, con la hermana María fingiendo estar ocupada con el papeleo, pero claramente curiosa, y comenzó a leer. Estimada señorita Mitchell, le escribimos para informarle de que ha sido nombrada única beneficiaria de la herencia de Nathan James Mitchell, su difunto tío abuelo. El señor Mitchell falleció hace 6 meses a la edad de 89 años. Su herencia ha sido liquidada y, según sus instrucciones explícitas, su propiedad situada en el condado de Jefferson, Montana, se transferirá a usted y a su hija una vez cumplidos todos los requisitos legales. La propiedad consiste en una cabaña de madera situada en 43 acres de terreno boscoso con acceso a la montaña. No hay deudas pendientes, hipotecas ni gravámenes de ningún tipo. La propiedad está libre de cargas. El señor Mitchell también dejó un fondo para cubrir sus gastos de viaje en caso de que desee inspeccionar la propiedad antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para organizar la transferencia de la escritura y discutir los siguientes pasos. Sarah leyó la carta 3 veces. Sus manos comenzaron a temblar antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Nathan Mitchell. Intentó recordar el nombre. Rebuscó en los recuerdos de las reuniones familiares que había intentado olvidar en su mayoría, y le vino a la mente una vaga impresión de un hombre mayor en el funeral de su padre, de pie en la parte trasera de la iglesia, sin hablar con nadie. Quizás lo había visto en otra ocasión. Era el tío de su padre, alguien que se había mudado al oeste hacía décadas y nunca había vuelto. La carta incluía un cheque por valor de $1,500 a nombre de Sarah Mitchell para gastos de viaje, y ella lo miró como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. ¿Sarah? La voz de la hermana María la devolvió al presente. ¿Va todo bien? Mi tío abuelo ha fallecido. Me ha dejado una propiedad, una cabaña en Montana. Las palabras sonaban absurdas al salir de su boca. Ni siquiera lo recuerdo. La hermana María rodeó el escritorio y leyó por encima de su hombro, posando la mano sobre el brazo de Sarah. Esto es un regalo de Dios, hija. Es tu oportunidad. Sarah quería creerlo, quería dejar entrar la esperanza, pero había aprendido que la esperanza era peligrosa cuando apenas se sobrevivía. Podría no ser nada. Una choza sin agua corriente,
una caravana destartalada en el bosque, o podría ser un hogar. La hermana María le apretó el brazo. No lo sabrás a menos que vayas. La idea se forma lentamente, tomando forma en contra de todos sus instintos de precaución y autoprotección. Montana, 43 acres, una cabaña, tal vez en ruinas, tal vez sin valor, pero tal vez, solo tal vez, un lugar donde Lily pudiera tener su propia habitación, donde no se despertaran con el guardia de seguridad del estacionamiento llamando a la ventana, donde Sarah pudiera dejar de mentir sobre por qué no podían invitar a sus amigos. El cheque que tenía en la mano representaba más dinero del que había tenido en 2 años, suficiente para la gasolina, suficiente para llegar allí y tal vez volver si resultaba no ser nada. Llamó al número que figuraba en el membrete desde el teléfono de la oficina de la hermana María, con voz firme mientras explicaba quién era. Sí, había recibido la carta. Sí, quería aceptar la herencia. El abogado Harold Finch tenía una voz amable, envejecida por el paso del tiempo, y le dijo que Nathan había sido muy específico, que la propiedad debía pasar a manos de Sarah Mitchell y su hija, y de nadie más, que todo estaba en orden, que solo tenía que ir a firmar los papeles y la cabaña sería suya, sin hipoteca, sin impuestos sobre la propiedad durante 50 años. Nathan los había pagado por adelantado a través de algún tipo de fideicomiso, libres de cargas. Sarah colgó el teléfono y miró a la hermana María y por primera vez en meses, quizá años, se permitió sentir algo que podría haber sido esperanza. Creo que nos mudamos a Montana. Lo difícil vino después. Les contó a sus hermanos lo de la carta antes de pensarlo detenidamente, aún operando bajo la ilusión de que la familia significaba algo, que la sangre contaba más de lo que había demostrado. Llamó a su hermana mayor, Rebecca, desde el teléfono público que había fuera de la biblioteca. Lily estaba en la escuela. El Ford estaba aparcado a la sombra, donde no se calentaría demasiado por dentro. Rebecca respondió al quinto tono, con la voz ya impaciente, ya molesta. Sarah, ¿qué pasa? Tengo que enseñar una casa en 20 minutos. El tío Nathan de papá ha muerto. Me ha dejado una propiedad en Montana, una cabaña y un terreno. Sarah intentó mantener la voz neutra. Intentó no parecer que estaba pidiendo nada. El silencio se prolongó tanto que Sarah pensó que se había cortado la comunicación. Entonces Rebecca se despidió de forma brusca y cortante. Una cabaña en Montana, Sarah. Eso es patético. No sabes gestionar un apartamento estudio. Vas a gestionar una propiedad. Solo tienes que cederme la propiedad. Yo me encargaré de la venta. Podemos repartirnos el dinero. La suposición casual de que Sarah no podía gestionar sus propios asuntos, que Rebecca debía tomar el control automáticamente, provocó algo caliente y enfadado en el pecho de Sarah. No es tuyo para gestionarlo. Nathan nos lo dejó específicamente a Lily y a mí. Oh, por el amor de Dios. La voz de Rebecca se volvió fría, y la calidez que usaba con los clientes inmobiliarios se evaporó. Vives en tu coche, Sarah. No estás tomando precisamente buenas decisiones. Alguien tiene que intervenir antes de que también estropees esto. La voz de Kyle en segundo plano se oyó amortiguada, como si Rebecca tuviera la mano sobre el teléfono, y luego más clara cuando ella cambió al altavoz. ¿Es Sarah? ¿Qué quiere ahora? Ha heredado una choza en Montana del extraño tío de papá. Cree que va a poder gestionarla ella sola. El tono de Rebecca dejaba claro lo que pensaba de esa posibilidad. La risa de Kyle era aún más dura que la de Rebecca. Déjame adivinar, ¿quieres dinero para ir allí? Otro préstamo que no vas a devolver. Las palabras le golpearon como una bofetada. Sarah apretó con fuerza el auricular del teléfono. No quiero nada de ti. Solo pensé que debías saberlo. Qué considerada. Ahora era la voz de Emma, la hermana menor, la que había pedido prestado $6,000 para una emergencia médica que resultó ser una operación de nariz. Sinceramente, Sarah, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que tú has hecho por mí. La voz de Sarah se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Os quedasteis con el dinero del seguro de papá. Todos dijisteis que me lo devolveríais y luego desaparecisteis. Eran préstamos. La voz de Kyle se volvió aguda. No es culpa nuestra que no sepas administrar el dinero. Recibiste la misma cantidad que nosotros y, de alguna manera, terminaste sin hogar. Eso es culpa tuya. Sarah abrió la boca para responder y señalar que les había dado su parte además de la de ellos,
que les había creído cuando dijeron que la familia ayudaba a la familia. Pero una vocecita interrumpió alta y clara a través del altavoz del teléfono. Sois malos, todos sois malos. El corazón de Sarah se detuvo. ¿Lily? Había olvidado que los miércoles la escuela terminaba temprano, que Lily estaría en la biblioteca donde Sarah le había dicho que se reunieran. Debía de haber subido durante la conversación. Debía de haberlo oído todo. Vaya, si es la pequeña chivata, dijo Rebecca con voz empalagosa. Emma, has criado a una mocosa. La voz de Lily temblaba, pero no se quebró. Cogisteis el dinero del abuelo, prometiste devolverle el dinero a mamá, y no lo hiciste, y ahora quieres quedarte con nuestra cabaña. El silencio que siguió fue tenso y agudo. Entonces Rebecca, con voz llena de desprecio, dijo, Sarah, controla a tu hija y firma la cesión de la propiedad. No estás preparada para manejar esto. Sarah colgó el teléfono, se dio la vuelta y vio a Lily de pie a 1 metro de distancia, con la mochila resbalándose de un hombro, lágrimas corriendo por su rostro, pero con la mandíbula apretada con determinación. En ese momento se parecía mucho al padre de Sarah. La misma obstinada negativa a ceder ante lo que era correcto hizo que Sarah sintiera que algo se rompía en su pecho. Lo siento, cariño. No deberías haber oído eso. Están intentando quedarse con nuestra cabaña. Lily se secó los ojos con el dorso de la mano, la que nos dejó el tío abuelo Nathan. Sarah se arrodilló en la acera frente a la biblioteca pública de Tacoma y tomó el rostro de su hija entre sus manos. No, no voy a dejarlos. Esa cabaña es nuestra. Nathan quería que la tuviéramos. Y vamos a conducir hasta Montana para verla y convertirla en nuestro hogar. Si es mínimamente habitable, aunque no lo sea mucho, la voz de Lily sonaba firme a pesar de las lágrimas. Aunque necesite reformas, podemos arreglarla. Tú eres buena arreglando cosas. Sarah la abrazó. Esa niña valiente, leal e increíblemente fuerte que nunca había tenido una infancia de verdad, que había aprendido a mentir sobre tener un hogar y a clasificar sus diversas experiencias de falta de hogar y a defender a su madre ante los adultos que deberían haberlas protegido a ambas. Tienes razón, podemos arreglar las cosas, tú y yo. Esa noche, en el Ford Focus, Lily no podía dormir. Tumbada en el asiento trasero, con las luces de la calle pintando rayas naranjas en el techo, intentaba imaginar cómo sería Montana. Había sacado un libro de la biblioteca sobre los diferentes estados y las fotos de Montana mostraban montañas tan altas que tenían nieve en la cima, incluso en verano. Bosques que se extendían hasta el infinito. Un cielo tan grande y azul que no parecía real. Pensó en tener su propia habitación, en poder invitar a Jessica sin tener que mentir, en que su madre no pareciera tan cansada todo el tiempo. La cabaña podría ser pequeña, podría estar cayéndose a pedazos, pero sería suya. Nadie podría echarlas. Nadie podría decirles que se marcharan. Nadie podría quitársela. En el asiento delantero, Sarah calculó mentalmente los números por centésima vez. 1,500 para el viaje, menos la gasolina. El Ford tenía un consumo aceptable, pero eran 3 días de viaje, menos la comida, menos lo que necesitarían cuando llegaran allí. Sería justo, sería aterrador, pero quedarse allí, enviando currículos que no servían para nada, viendo cómo Lily adelgazaba y se volvía más callada, eso también daba miedo. Nathan Mitchell, fuera quien fuera, fueran cuales fueran sus motivos, les había tirado un salvavidas. La única pregunta era si Sarah sería lo suficientemente valiente como para agarrarlo. La mañana llegó demasiado pronto. El aparcamiento de Walmart cobraba vida a su alrededor con el cambio de turno antes del amanecer. Sarah y Lily repitieron su rutina por última vez en Tacoma, sabiendo que era la última vez que estarían en algún lugar del este de Washington o Idaho, que en 3 días estarían en Montana, delante de una cabaña que podría cambiarlo todo o ser otra decepción más en una larga lista de decepciones. Cargaron el Ford con todas sus pertenencias, lo que no les llevó mucho tiempo. Ropa y bolsas de basura, el material escolar de Lily, los libros de texto de enfermería de Sarah que se había negado a vender por muy desesperada que estuviera. Fotografías del padre de Sarah sosteniendo a la pequeña Lily con tanto amor en los ojos que dolía mirarlas. Lo último que Sarah metió en la maleta fue la carta de Harold Finch, doblada con cuidado y colocada en la guantera,
donde podría alcanzarla si necesitaba una prueba de que todo esto era real. Lily se sentó en el asiento trasero con su cuaderno abierto en una página nueva, lista para documentar su aventura. En la parte superior había escrito con letra clara, "El viaje a nuestro nuevo hogar". Debajo había dibujado el Ford Focus, con dos figuras visibles a través de las ventanas y montañas en la distancia. Sarah lo vio por el espejo retrovisor y tuvo que parpadear para contener las lágrimas. La fe inquebrantable de esta niña en que las cosas iban a mejorar, en que se dirigían hacia algo bueno en lugar de simplemente huir de algo malo. Salieron de Tacoma al salir el sol, con la Interestatal 90 extendiéndose hacia el este, hacia las montañas, hacia Montana, hacia lo que Nathan Mitchell les había dejado. Las manos de Sarah se mantuvieron firmes sobre el volante, pero por dentro se sentía como si estuviera hecha de cristal. Un movimiento en falso y se haría añicos. Lily pegó la cara a la ventana y observó cómo se deslizaba el estado de Washington. El paisaje cambiaba de una extensión urbana a tierras de cultivo y bosques. Era su primer viaje real más allá de los límites de la ciudad donde había nacido. «Mamá, ¿crees que habrá osos?» «Quizás. Montana es bastante salvaje. ¿Y lobos?» «Probablemente también». Lily abrió mucho los ojos, más encantada que asustada. «¡Qué guay! Vamos a vivir en un lugar con animales salvajes de verdad». Sarah no pudo evitar sonreír. El entusiasmo de su hija era contagioso a pesar de todo. «No sabemos lo que nos vamos a encontrar allí, cariño. Puede que sea muy duro. No me importa». Lily volvió a su cuaderno y empezó un nuevo dibujo. Cualquier cosa es mejor que el aparcamiento. Condujeron durante horas, parando solo para comprar bicicletas, ir al baño y comprar la comida más barata que encontraban. Sarah dejó que Lily navegara con un mapa de papel de una gasolinera, enseñándole a leer los números de las autopistas y a calcular distancias, convirtiendo la necesidad en una lección, tal y como ella había aprendido a hacer durante los últimos 2 años. Cruzaron a Idaho cuando el sol empezaba a ponerse. Encontraron un área de descanso con baños y mesas de picnic y comieron sándwiches de mantequilla de cacahuete que Sarah había preparado esa mañana mientras Lily informaba sobre su progreso. «Hoy hemos recorrido 312 millas. Mañana tenemos que recorrer unas 400 más para llegar a Montana». Lily trazó la ruta con los dedos, muy seria y concentrada. «Luego solo hay unas 2 horas desde la frontera hasta Helena, donde está la oficina del señor Finch. Eres una buena navegante, pequeña». Sarah vio cómo se desvanecía la última luz del cielo y las estrellas brillaban más que nunca en la ciudad. «Tu abuelo estaría orgulloso». Lily levantó la vista del mapa, con una expresión de repente vulnerable. «¿Crees que él sabía que el tío Nathan nos había dejado la cabaña?» «No lo sé, cariño. Quizás eran familia, así que quizás hablaban. Creo que lo sabía». Lily dobló el mapa con cuidado por las marcas. «Creo que por eso el tío Nathan nos la dejó, porque el abuelo le dijo que éramos buenas personas». A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Su padre había fallecido hacía 18 meses. Un cáncer que avanzó demasiado rápido como para que el tratamiento sirviera de algo. Y en sus últimos días, le había cogido la mano y le había dicho que era la persona más fuerte que conocía, que había criado bien a Lily, que estaba orgulloso de ella. Ella había utilizado el dinero del seguro de vida, su parte de los $17,000, para pagar el funeral y ponerse al día con las facturas. Sus hermanos se habían llevado la suya y habían huido. Ella les había creído cuando le dijeron que lo necesitaban, que se lo devolverían, que la familia debía ayudarse mutuamente. Había aprendido por las malas que esa creencia era un lujo que no podía permitirse. Esa noche durmieron en el Ford, en el aparcamiento de la zona de descanso, con los camiones a punto de arrancar cerca y el zumbido de la Interestatal sin desaparecer nunca del todo. Sarah se despertó 3 veces de sueños en los que la cabaña acababa siendo una carcasa quemada, en los que Harold Finch le decía que había habido un error, en los que sus hermanos aparecían con documentos legales que demostraban que la propiedad era suya. Cada vez que se despertaba, revisaba la guantera para asegurarse de que la carta seguía allí, una prueba sólida contra su ansiedad. El segundo día atravesaron el resto de Idaho y entraron en Montana. E incluso Sarah, que se había preparado para la decepción, sintió que algo cambiaba cuando cruzaron la frontera del estado. El cielo se abrió, increíblemente amplio y azul,
con montañas que se elevaban en la distancia como sacadas de un cuento. Los pueblos por los que pasaron eran pequeños, muy pequeños, de esos en los que probablemente todo el mundo conocía los asuntos de los demás, pero estaban limpios y bien cuidados, no como la desesperada decadencia urbana de las afueras de Tacoma. Lily mantenía la cara pegada a la ventana, haciendo pequeños sonidos de asombro cada vez que tomaban una curva y el paisaje revelaba algo nuevo. Mamá, mira, esa montaña tiene nieve en la cima. Son las rocosas, cariño. Algunas de ellas permanecen nevadas todo el año. ¿Podemos verlas desde nuestra cabaña? No lo sé. Quizás. Sara no quería prometer nada. No podía soportar la idea de decepcionar a su hija otra vez. Pero se permitió imaginarlo solo por un momento. Despertarse con las montañas fuera de la ventana, aire que olía a primavera en lugar de a gases de escape. Lily corriendo por bosques reales en lugar de aparcamientos de hormigón. Llegaron a Helena a última hora de la tarde del tercer día. 3 días que habían agotado la mayor parte de los $1,500, pero que también habían sido extrañamente tranquilos. Solo ellas dos en la carretera, en un paisaje que cambiaba lentamente. Helena era más grande de lo que Sara había esperado. Una ciudad real enclavada en un valle con montañas por todos lados. Edificios que parecían estar allí desde la época de la fiebre del oro, mezclados con construcciones modernas. Encontró la oficina de Harold Finch en una calle lateral del centro, un edificio de ladrillo con su nombre en una placa de bronce junto a la puerta. Lily tomó la mano de Sara mientras subían las escaleras hasta el segundo piso. Ambas estaban nerviosas, pero intentaban no demostrarlo. La oficina era pequeña pero ordenada. Sillas de cuero en la sala de espera, diplomas en la pared, una secretaria que levantó la vista y sonrió cuando entraron. Usted debe de ser la señora Mitchell. El señor Finch la está esperando. Harold Finch tenía 70 años, pelo plateado y un rostro curtido que sugería que había pasado más tiempo al aire libre que detrás de un escritorio. Le dio a Sara un apretón de manos firme y luego se arrodilló a la altura de Lily y le tendió la mano también, tratándola como si fuera importante, como si formara parte de aquello. Encantado de conocerlas a las dos. No a menudo, pero cuando lo hacía siempre era con respeto. Sara intentó procesar eso. Solo lo vi 2 veces, que yo recuerde. En el funeral de mi padre, y quizá una vez antes de eso. Nathan era un hombre reservado. No le gustaban mucho las multitudes ni la conversación, pero prestaba atención a la gente. Veía cosas. Finch se enderezó y les indicó las sillas. La propiedad está lista para la transferencia. Todo el papeleo está en regla. Sí, solo necesito su firma en algunos sitios y luego los llevaré allí. Es aproximadamente 1 hora y media por carreteras en buen estado y luego otros 30 minutos por caminos forestales que están en peor estado. ¿Cómo es la cabaña? La voz de Sara sonó más débil de lo que ella pretendía. Finch consideró la pregunta cuidadosamente. Es remota, muy remota. Sin embargo, no hay cables eléctricos. Nathan instaló paneles solares hace unos 10 años. Hay una bomba manual para sacar agua del pozo, una estufa de leña para calentar y cocinar. Es rústica y no va a ser fácil, pero es sólida. Nathan la construyó él mismo en los años 50 y la mantuvo en buen estado hasta que murió. Es más que una choza, si eso es lo que te preocupa. Sara firmó los papeles donde Finch le indicó, con la mano ligeramente temblorosa, lo que hizo que su firma pareciera irregular e incierta. Lily observaba con los ojos muy abiertos, comprendiendo a su manera infantil que algo importante le estaba sucediendo, que sus vidas estaban cambiando en ese momento. Cuando terminó, cuando la escritura se transfirió, se certificó y se archivó, Finch sacó una llave de latón del cajón de su escritorio, vieja y desgastada por décadas de uso, y se la entregó a Sara. Bienvenida a casa, Sir Mitchell. Dejaron el Ford en Helena por sugerencia de Finch. Las carreteras del servicio forestal no eran aptas para vehículos de baja altura, así que se subieron a su camioneta, una Chevy destartalada que claramente había visto mejores décadas, pero que aún funcionaba bien. Little se sentó entre ellos, rebosante de emoción, haciendo preguntas más rápido de lo que Finch podía responderlas. ¿Tenía Nathan alguna mascota? No, vivía solo. ¿Había realmente osos? Sí, sobre todo osos negros, pero por lo general se mantenían alejados de las personas. ¿Podría aprender a montar a caballo?
Bueno, no tenían caballos, pero quizá algún día. El trayecto desde Helena los llevó a través de un paisaje cada vez más salvaje. Las carreteras asfaltadas dieron paso a la grava. La grava dio paso a caminos de tierra apenas más anchos que la camioneta. El bosque se cerraba a ambos lados, con pinos, abetos y álamos. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas en rayos dorados. Finch conducía con la tranquila confianza de alguien que había hecho este viaje muchas veces. Y les contó historias sobre Nathan, completando el perfil de un hombre que Sarah nunca había conocido realmente. Era un veterano de Vietnam, como tu padre. Regresó en 1968 y no pudo volver a adaptarse a la vida normal. Trabajó como contable durante unos años en Seattle, ahorró hasta el último centavo, compró esta tierra y desapareció en el bosque. Construyó una cabaña en 2 veranos, viviendo en una tienda de campaña mientras trabajaba. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, solo él y el bosque durante 37 años. ¿Por qué nos lo dejó a nosotros? La pregunta de Lily era la misma que rondaba la mente de Sarah desde que llegó la carta. Finch la miró a ella y luego a Sarah. Dijo que le recordabas a una época diferente, en la que la gente cumplía su palabra. Observó a tu familia desde la distancia, bodas, funerales, reuniones, y dijo, tú eras la única que daba sin esperar nada a cambio. Tus hermanos tomaban, pero tú dabas. Él respetaba eso. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas y parpadeó para contenerlas. Nathan la había visto, se había fijado en ella, incluso desde la distancia. Aunque ella se sentía invisible para todos los que deberían haberla cuidado, él le había dejado algo precioso. No porque ella se lo hubiera pedido, sino porque decidió que se lo merecía. El peso de ese regalo, la responsabilidad y la esperanza en lo improbable que era, le hacían doler el pecho. La camioneta tomó la última curva del bosque y se abrió a un claro. Y allí estaba, la cabaña. 2 pisos de troncos tallados a mano, oscurecidos por el tiempo hasta adquirir un profundo color miel. Un techo metálico inclinado, enverdecido por el paso del tiempo, pero claramente aún en buen estado. Una chimenea de piedra que se elevaba desde el centro como una promesa de calor. Un amplio porche rodeaba la parte delantera. Las barandillas estaban talladas con intrincados diseños, y detrás de la cabaña, las montañas se alzaban púrpuras y magníficas contra el cielo del atardecer. Era precioso, era imposible, era suyo. Lily jadeó, un pequeño sonido de puro asombro, y salió apresuradamente de la camioneta antes de que se detuviera por completo. Sarah la siguió más lentamente, con las piernas temblorosas, incapaz de creer lo que estaba viendo. No era una choza, no era un desastre a punto de derrumbarse. Era un hogar real construido con cuidado y mantenido con amor por un hombre que había decidido, por razones que ella probablemente nunca entendería del todo, que Sarah y su hija se lo merecían. Finch le entregó a Sarah la llave, de latón y pesada en su palma. Os dejo solos. Hay un paquete de ayuda dentro, comida y leña para que podáis empezar. Volveré dentro de unos días para ver cómo están. Traigan cualquier cosa que necesiten, pero por ahora es todo suyo. Sarah dio vueltas a la llave entre sus dedos y luego miró a Lily, que prácticamente vibraba de emoción. Lily tomó la llave con ambas manos, se acercó a la puerta principal como si fuera algo sagrado y la introdujo con cuidado en la cerradura. Giró suavemente, bien engrasada a pesar de décadas de uso, y la puerta se abrió con un suave crujido. Salió aire caliente, que traía consigo el aroma del humo de leña y los pinos, y algo más, algo que se sentía como paz. Lily cruzó el umbral primero, Sarah justo detrás de ella, y juntas entraron en la cabaña de Nathan Mitchell, ahora su cabaña, y Sarah oyó a su hija susurrar, con la voz llena de asombro, gratitud y esperanza. Tenemos un hogar. La primera mañana en la cabaña, Lily se despertó en un silencio tan absoluto que parecía que el mundo se hubiera renovado durante la noche. No se oía el ruido del tráfico, ni las voces de otros coches en el aparcamiento, ni el zumbido mecánico de los camiones frigoríficos que hacían las entregas. Solo pájaros, docenas de ellos, que se llamaban unos a otros a través del bosque en un idioma que ella no entendía pero que quería aprender. Se tumbó en la habitación más pequeña de la planta superior. Las pesadas y cálidas colchas de Nathan la envolvían y observaba cómo la luz del sol se movía por el techo de tablones de pino,
formando patrones que cambiaban con la brisa del exterior. Su conejo de peluche estaba sentado en el alféizar de la ventana, mirando las montañas que parecían tan cercanas que se podían tocar. Y, por primera vez en sus 9 años, Lily entendió lo que realmente significaba la palabra hogar. Sarah se asomó a la ventana de la cocina y observó a su hija explorar el claro exterior, corriendo de árbol en árbol, con una energía que había estado reprimida durante demasiado tiempo en el asiento trasero del Ford. Le costó un poco acostumbrarse a la bomba manual del fregadero. Sus músculos de enfermera recordaron el ritmo después de varios intentos, y el agua que salía era tan fría y clara. Sabía como si nunca hubiera entrado en contacto con nada humano. La estufa de leña irradiaba un calor constante. La leña que Nathan había cortado con cuidado se encendía fácilmente con el fuego que ella había hecho utilizando técnicas que recordaba a medias de un viaje de acampada hacía 20 años. El café se preparaba en una antigua cafetera esmaltada, y Sarah se permitió sentir algo peligrosamente parecido a la satisfacción. La cabaña se reveló poco a poco durante esos primeros días. Cada habitación era un estudio cuidadoso y autosuficiente. El taller de Nathan, en la parte trasera, tenía herramientas organizadas con precisión militar. Todas estaban limpias y engrasadas, y colgadas en un tablero perforado con su contorno trazado con rotulador para saber exactamente dónde pertenecían. La tienda de raíces se mantenía fresca incluso con el calor de la tarde. Las estanterías estaban llenas de tarros de cristal con conservas que probablemente aún estaban en buen estado. Verduras que Nathan había cultivado y conservado él mismo. Arriba, su dormitorio no tenía casi nada personal. Una cama estrecha, una cómoda, una única fotografía de un hombre mucho más joven, con uniforme militar junto a un helicóptero, y la selva de Vietnam detrás de él. Sarah estudió esa fotografía e intentó conciliar al soldado de rostro serio con el hombre que había construido este santuario y se lo había dejado a una sobrina a la que apenas conocía. Lily hacía descubrimientos a diario. Su curiosidad infantil revelaba cosas que la mente práctica de Sarah podría haber pasado por alto. Una caja de madera tallada bajo el alero contenía las medallas de guerra de Nathan, una estrella de bronce y un corazón púrpura envueltos en un paño que los había protegido del deslustre. Una estantería en la sala principal ocultaba un escritorio plegable detrás de un frente falso. La superficie estaba marcada por décadas de uso y cubierta con la cuidadosa letra de Nathan. Listas, cálculos, observaciones sobre el clima y la vida silvestre, y el lento paso de las estaciones. Encontró nidos de pájaros escondidos en las vigas del porche, una familia de ratones que vivía en la leñera y que se dispersó cuando abrió la puerta, y un sendero a través del bosque que conducía a un arroyo tan claro que se podían contar las piedras del fondo. Fue Lily quien primero notó algo extraño en las dimensiones de la sala principal. Había estado midiendo cosas con una cinta métrica del taller de Nathan, haciendo un mapa de la cabaña en su cuaderno, con mucha atención a la escala, cuando frunció el ceño y volvió a hacer sus cálculos. La pared exterior medía 42 pies, pero las habitaciones interiores solo sumaban 38. Faltaban 4 pies y 4 pulgadas, lo que parecía demasiado para solo el aislamiento y el grosor de los troncos. Sarah estaba sustituyendo un cristal roto en una de las ventanas de la planta superior cuando Lily subió con su cuaderno abierto y el ceño fruncido en señal de concentración. «Mamá, creo que hay una habitación secreta». La cinta métrica demostró que Lily tenía razón. Sarah recorrió el perímetro de la planta principal, contando sus pasos. Luego hizo lo mismo en el interior, y cada vez le faltaban 1, 2 metros. Estudiaron juntas las paredes, buscando juntas o roturas en los troncos, pero todo parecía sólido y continuo. La chimenea de piedra dominaba la pared norte, maciza y bellamente construida, con piedras de río encajadas con mortero apenas visible. Sarah pasó las manos por las piedras, buscando cualquier cosa que pudiera moverse, mientras Lily examinaba la repisa tallada con sus motivos de hojas, enredaderas y pájaros. Fueron los pájaros los que llamaron la atención de Lily. Estaban por todas partes en la talla. Había docenas de especies diferentes representadas con tal detalle que casi se podían identificar. Halcones y búhos, pájaros cantores y pájaros carpinteros. Pero uno, un pequeño reno cerca de la esquina inferior derecha, parecía diferente. El tallado era ligeramente más profundo,
y la madera a su alrededor mostraba dónde, como si alguien lo hubiera tocado repetidamente a lo largo de los años. Lily lo presionó a modo de prueba y notó que cedía ligeramente hacia adentro con un suave clic. El sonido que siguió fue sutil pero inconfundible. Piedra rozando piedra en algún lugar detrás de la chimenea. Sarah retrocedió rápidamente, tirando de Lily con ella, mientras una sección del suelo frente a la chimenea se separaba del resto con una fina grieta que se hizo visible cuando el polvo que se había acumulado en la junta se desprendió de repente. El panel medía 1,20 metros cuadrados, encajaba perfectamente y se levantó gracias a algún tipo de mecanismo de contrapeso cuando Sarah introdujo los dedos en la grieta y tiró. Unos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad, estrechos y empinados, tallados directamente en los cimientos de roca. Sarah encontró una linterna en el taller de Nathan, comprobó que la batería aún tenía carga y se quedó en lo alto de los escalones, tratando de decidir si era lo suficientemente valiente como para bajar. Lily se apretó contra ella, no asustada, sino vibrando de emoción, y Sarah sintió la fe absoluta de su hija en que lo que hubiera abajo sería bueno. Serían más regalos de Nathan, sería otra pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. Las escaleras terminaban a 6 metros de profundidad en una cámara que dejó a Sarah sin aliento. El techo era abovedado y estaba sostenido por vigas talladas a mano que debían de haber tardado meses en moldearse y colocarse. Las paredes eran de piedra lisa y había estanterías desde el suelo hasta el techo, organizadas con el mismo cuidado meticuloso que el taller de arriba. Cajas de madera apiladas cuidadosamente, cada una etiquetada con números y fechas en la precisa letra de Nathan. Libros encuadernados en cuero ordenados por tamaño. Vitrinas con objetos que Sarah no pudo identificar inmediatamente a la luz de las linternas y, en el centro, un enorme escritorio de roble con papeles ordenados en pilas y un diario abierto, como si Nathan acabara de levantarse. Lily se acercó al escritorio mientras Sarah se quedaba paralizada, con su mente de enfermera tratando de procesar lo que veía y sin llegar a ninguna conclusión. La página abierta del diario mostraba columnas de elementos y números, con fechas que iban desde principios de la década de 1960 hasta la de 1990, cada entrada meticulosamente documentada. Lily lo cogió con cuidado, sujetando la encuadernación de cuero con ambas manos, y se lo llevó a su madre. La portada decía: Colección privada y registros patrimoniales. Propiedad de Nathan James Mitchell, iniciado el 7 de enero de 1963, actualizado hasta el 2 de septiembre de 1994. Debajo, con una tinta ligeramente diferente, como si se hubiera añadido más tarde para Sarah y Lily, se leía: Si encontráis esto, todo lo que hay aquí es ahora vuestro. Confío en que sabréis qué hacer. A Sarah le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. La linterna se balanceaba sobre el escritorio, proyectando sombras que hacían que los números parecieran bailar. Entrada tras entrada, cada una con una lista de artículos comprados, el precio pagado, los detalles de autenticación y el valor estimado actual. Un paisaje de Albert Bierstadt, comprado en una venta de bienes en Portland por $375 en 1963, que ahora vale $52,000. Una primera edición del folio de Shakespeare comprada por $800 en 1964, valorada actualmente en $120,000. Las cifras aumentaban a medida que pasaba las páginas. Cuadros de artistas que Sarah reconocía vagamente de las clases de historia del arte que había recibido en la escuela de enfermería. Andrew Wythe, Mary Cassatt, Winslow Homer. Certificados de acciones de la década de 1970. Empresas que en aquel momento parecían apuestas arriesgadas, pero que se habían convertido en nombres muy conocidos. Apple, Microsoft, IBM. Lily abrió la caja más cercana con una palanca que encontró apoyada contra el escritorio. Tenía la edad suficiente para saber que debía tener cuidado, pero era demasiado curiosa para esperar. Un periódico amarillento de 1968 envolvía un cuadro, óleo sobre lienzo, montañas y nubes representadas con pinceladas dramáticas que daban vida a la escena. La firma en la esquina coincidía con la entrada del diario, un Bierstadt. Sarah lo levantó con cuidado. El marco de madera maciza se había oscurecido con el paso del tiempo,
y lo apoyó contra el escritorio para poder verlo mejor. Según las notas de Nathan, solo el cuadro valía lo suficiente como para comprar una casa. Una casa bonita, quizá varias. Pasaron horas en aquella habitación subterránea, abriendo cajas y armarios con creciente asombro. Cada descubrimiento era más increíble que el anterior. Una escultura de bronce de un caballo al galope, con una pátina verde y preciosa. Monedas antiguas y estuches forrados de terciopelo. Romanas, bizantinas y chinas, cada una etiquetada con su adquisición, fecha y procedencia. Libros de primera edición de Twain, Hemingway y Fitzgerald. Sus sobrecubiertas protegidas en fundas de archivo. Un mapa enmarcado de 1702 que mostraba territorios que ya no existían, coloreado a mano y precioso. Los libros de contabilidad revelaban compras de acciones que se habían multiplicado por 100, bonos que habían vencido y se habían reinvertido, un enfoque paciente y disciplinado para construir una riqueza que se había acumulado a lo largo de décadas. La última página del diario principal dejó a Sarah sin aliento. La pulcra letra de Nathan databa del 2 de septiembre de 1994, 6 meses antes de su muerte, según Finch. Contabilidad final a fecha de hoy. Valor total estimado de la colección basado en las condiciones actuales del mercado y en tasaciones profesionales realizadas en agosto de 1994. Pinturas y esculturas, 73.000. Libros raros y manuscritos, 1805 cielo. Monedas y metales preciosos, 428.000. Acciones y bonos, 1.003.000. Artículos diversos, 1.882.000. Valor total estimado, $265 millones. Sarah leyó la cifra 3 veces, con la vista nublada antes de poder creérselo. $265 millones, escondidos en una cámara acorazada bajo una cabaña en Montana, dejados por un hombre que había vivido solo durante 37 años y que, al parecer, nunca le había contado a nadie lo que había estado construyendo allí. Miró a Lily, que estaba examinando con atención una colección de broches enjollados en una vitrina, e intentó comprender lo que eso significaba, lo que cambiaba, lo que Nathan les había dado, algo que iba mucho más allá de un techo sobre sus cabezas, algo que desafiaba la comprensión. Una carta separada, metida en la contraportada del diario, con la dirección escrita a mano por Nathan para Sarah Mitchell, en caso de que encontrara esta colección. Los dedos de Sarah temblaban mientras desplegaba el papel. Tenía décadas de antigüedad, pero se había conservado perfectamente gracias a la temperatura constante de las cámaras subterráneas. Las palabras se difuminaron por un momento antes de enfocarse. Querida Sarah, te vi crecer desde la distancia. Te vi en reuniones familiares, bodas, funerales, todas esas reuniones obligatorias que las familias se convencen a sí mismas de que son importantes. Te vi cuidar de tu padre en su última enfermedad. Vi cómo criaste a Lily sola y con dignidad cuando su padre demostró no estar a la altura. Vi cómo tus hermanos tomaban y tomaban, cómo tú dabas y dabas, cómo te hicieron creer que eso era lo que significaba la familia. Esta colección representa el trabajo de mi vida, 37 años de paciencia y fe, que la belleza y el valor merecen ser preservados. Te la dejo a ti porque entiendes lo que realmente importa. No la riqueza, sino el carácter. No tomar, sino dar. Tus hermanos vendrán cuando se enteren. Dirán que no eres capaz de gestionar esto, que necesitas su ayuda, que la familia significa compartir. Mantente firme. Esto es tuyo. No lo has ganado por sangre, sino por ser el tipo de persona que lo merece. Úsalo para darle a Lily la vida que se ha ganado por ser lo suficientemente valiente como para tenerte como madre. Con respeto y esperanza por tu futuro. Nathan James Mitchell. Sarah tuvo que sentarse en el suelo de piedra, con la carta entre las manos, y dejarse llorar por primera vez desde que habían llegado. No eran las lágrimas silenciosas que había aprendido a derramar en el vado mientras Lily dormía. El dolor, la frustración y el miedo que había llevado consigo durante 2 años. Estas eran diferentes, un alivio y una gratitud complicados, y una especie de dolor por un hombre al que nunca había conocido realmente, pero que la había visto con más claridad que nadie en su vida, excepto quizás su padre. Nathan la había visto fracasar, luchar y perderlo todo, y en lugar de juzgarla, decidió que se merecía algo mejor,
Había construido este regalo durante décadas y lo había guardado para alguien que creía que lo utilizaría correctamente. Y de alguna manera, imposiblemente, la había elegido a ella. Lily encontró una segunda carta en una pequeña caja de madera detrás del escritorio. Esta estaba dirigida con la misma letra. A Lily, la valiente chica que descubre mi secreto. Se la llevó a Sarah, que la leyó en voz alta, con la voz aún entrecortada por las lágrimas. Querida Lily, si estás leyendo esto, has encontrado mi habitación secreta. Debes de ser inteligente y curiosa, que son buenas cualidades. Esta habitación contiene muchas cosas valiosas, pero lo más valioso es la familia que la ha encontrado junta. Nunca tuve hijos propios, pero vi cómo tu madre te criaba y vi lo mucho que se esforzaba para asegurarse de que estuvieras bien alimentada, segura y querida. Espero que sepas lo afortunada que eres por tenerla. Y espero que ella sepa lo afortunada que es por tenerte. Pase lo que pase con esta colección, recuerda que tu madre es una buena persona en un mundo que a menudo castiga a las personas buenas. Protégela. Ella se pasó toda su vida protegiéndote. Sé valiente, pequeña. El mundo necesita más niños valientes. Tu amigo a través del tiempo, Nathan. Lily se acurrucó junto a Sarah, pequeña, cálida y tranquila. Él sabía de mi existencia, aunque yo aún no había nacido. Sabía que habría alguien como tú, alguien que valdría la pena todo lo que había pasado. Subieron las escaleras al caer la tarde, cerraron con cuidado la entrada secreta tras ellos y se sentaron juntos en el porche, contemplando cómo el sol pintaba las montañas de púrpura y oro. La mente de Sarah se aceleró pensando en las implicaciones y complicaciones, en la certeza de que esto lo cambiaría todo, de que sus hermanos se enterarían de alguna manera de que la paz de estos primeros días estaba a punto de romperse. Pero por ahora, por este momento, se permitió simplemente sentarse con su hija frente a su casa mientras las montañas se alzaban eternas y pacientes en la distancia. Y trató de aceptar que a veces, rara vez, imposiblemente, el universo te daba exactamente lo que necesitabas cuando más lo necesitabas. La frágil pieza duró exactamente una semana. Sarah había sido cautelosa. No le había dicho a nadie, excepto a Harold Finch, que habían encontrado algo inusual. Pero los pueblos pequeños aparentemente funcionaban con su propia red de información que no tenía nada que ver con los teléfonos o Internet. Betty Sullivan, la bibliotecaria de la pequeña biblioteca pública de Cedar Falls, a 8 kilómetros de la montaña, le había mencionado a alguien que la sobrina de Nathan y su hija se estaban instalando en la vieja cabaña. Esa persona se lo había contado a otra, que relacionó el nombre de Nathan Mitchell con un artículo del archivo de un periódico de Helena sobre un coleccionista solitario que donó un valioso cuadro a un museo de forma anónima en la década de 1980. Cuando las noticias regionales se hicieron eco de la historia, un solitario de Montana deja su fortuna a una madre soltera sin hogar. El teléfono de Sarah no paraba de sonar con llamadas de números que no reconocía. Las ignoró todas, excepto la de su hermana Rebecca, en parte por morbosa curiosidad y en parte por la ingenua esperanza de que tal vez, solo tal vez, la familia significara algo esta vez. La voz de Rebecca sonaba alegre y preocupada. El tono de agente inmobiliaria que utilizaba con los clientes a los que había que convencer de que querían algo. Sarah, llevo días intentando localizarte. He visto la noticia sobre la colección de Nathan. Cariño, es increíble, pero debes de estar abrumada. Kyle y yo hemos estado hablando y creemos que lo mejor sería que fuéramos a ayudarte a ordenarlo todo. Ya sabes, conseguir tasaciones adecuadas, calcular los impuestos, asegurarnos de que estás protegida. Sarah apretó el teléfono con fuerza. Lo tengo controlado, Rebecca. Tengo un abogado, un pequeño abogado de Montana. Sarah, sé realista. Esto puede valer millones. Necesitas un equipo, una representación adecuada. Somos familia. Debemos permanecer unidos en esto. La palabra familia, en boca de Rebecca, sonaba como un arma cargada, como si hubiéramos permanecido unidos cuando yo vivía en mi coche. Una pausa. Entonces, la voz de Rebecca cambió. La calidez se desvaneció como si alguien hubiera apagado un interruptor. Eso no es justo. Todos teníamos nuestros propios problemas. Pero esto es diferente. Esto es importante. Y yo no era importante. No seas dramática. Mira, Kyle ya ha hablado con un amigo abogado que se especializa en gestión patrimonial.
Solo queremos asegurarnos de que no lo estropees. Dado tu historial con las decisiones financieras, Sarah colgó. Esta vez, sus manos temblaban más por la ira que por el miedo. Era un temblor diferente, que casi parecía purificador. Había pasado 2 años creyendo que, de alguna manera, había fracasado, que su falta de hogar era prueba de su mal juicio y no de mala suerte y traición familiar. La carta de Nathan había cambiado algo fundamental en la forma en que se veía a sí misma, y la suposición casual de Rebecca de que Sarah no podía manejar sus propios asuntos rebotó en esa nueva comprensión como la lluvia en una piedra. Lily levantó la vista de sus deberes, esparcidos sobre la mesa de la cocina, donde la luz del sol real entraba por las ventanas reales de una casa real que les pertenecía. ¿Era esa la tía Rebecca? Sí, cariño. ¿Qué quería? Lo que siempre quiere, controlar algo que no le pertenece. ¿Vas a dejárselo hacer? Sarah miró a los ojos serios y oscuros de su hija y sintió que algo encajaba en su sitio, sólido e inamovible. Ni hablar. Harold Finch llegó a la mañana siguiente con 2 personas que Sarah no conocía. Una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y un traje aún más penetrante, y un hombre de unos 40 años que se movía con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a los tribunales. Patricia Ortega se especializaba en derecho sucesorio para personas con un elevado patrimonio neto y Robert Kane defendía contra reclamaciones frívolas de tutela. Finch los había llamado después de que se conociera la noticia, tras recibir 3 llamadas distintas de los hermanos de Sarah, todos preocupados por su capacidad para gestionar la herencia de Nathan. Se sentaron alrededor de la mesa hecha a mano por Nathan, mientras Sarah les contaba todo, desde el dinero robado del seguro hasta la vida en el Ford, pasando por el hallazgo de la caja fuerte y la llamada de Rebecca del día anterior. Patricia tomaba notas en una carpeta de cuero, con el bolígrafo moviéndose con firmeza sobre el papel. Lo primero que haremos es crear un fideicomiso. Todo se incluirá en él y tú serás la única fideicomisaria. Incluso si de alguna manera convencieran a un tribunal de que eres incompetente, cosa que no harán, el fideicomiso protegerá los activos. No podrán tocarlo, pero pueden convertir nuestras vidas en un infierno intentándolo. Robert se recostó en su silla y estudió a Sarah con una expresión que ella no acababa de descifrar. Demandas frívolas, declaraciones, audiencias judiciales, pueden filtrar información a la prensa y convertir esto en un circo mediático. Pueden arrastrarte por el barro públicamente mientras luchamos contra ellos en los tribunales. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Depende de lo decididos que estén. De 6 meses a 1 año, quizá más. Sarah miró a Lily, que había estado sentada en silencio en un rincón con su cuaderno, dibujando casas como siempre hacía cuando necesitaba sentirse segura. 1 año de lucha, de que se cuestionara públicamente su aptitud como madre, de que Lily oyera a desconocidos debatir si Sarah era capaz de cuidar de ella. La idea le daba náuseas. ¿Cuál es la alternativa? No hay ninguna. La voz de Patricia era suave, pero firme. No si quieres conservar lo que es tuyo. Nathan te lo dejó específicamente a ti. Tus hermanos no tienen ningún derecho legal, pero eso no les impedirá intentarlo. La cuestión no es si vas a luchar, sino lo bien preparada que estés cuando aparezcan. Pasaron 3 días preparando la defensa de Sarah antes de que sus hermanos presentaran los documentos. Una evaluación médica realizada por un psicólogo de Helena, que declaró que Sarah era inteligente, competente y no mostraba signos de deterioro en su capacidad de juicio. De hecho, el médico señaló en su informe que Sarah había demostrado una notable capacidad de resistencia y claridad de pensamiento, a pesar de las circunstancias que habrían quebrado a muchas personas. Documentos financieros que documentaban el drenaje sistemático del dinero del seguro de su padre. Cada préstamo cuidadosamente anotado con fechas y cantidades, y promesas hechas e incumplidas. Referencias personales de la hermana María del Refugio, de la profesora de Lily, que podía atestiguar que, a pesar de no tener hogar, Lily nunca había faltado a la escuela, y del director de la YMCA, donde Sarah había trabajado como voluntaria a cambio de poder ducharse. Betty Sullivan llegó a la cabaña sin haber sido invitada, pero fue bienvenida. Llevaba bajo el brazo una carpeta que había guardado durante años sin saber muy bien por qué. Dentro había recortes de periódico que abarcaban décadas.
artículos sobre ventas de arte y tendencias del mercado en acciones tecnológicas. Todos ellos con notas en los márgenes, escritas con la pulcra letra de Betty que los relacionaban con Nathan. Hice un seguimiento de sus inversiones, explicó casi disculpándose. Era un pueblo pequeño, no había mucho más que hacer y sentía curiosidad. A veces, cuando venía a comprar libros, mencionaba cosas, pequeños comentarios sobre arte o mercados, y yo los investigaba. Siempre tenía razón, siempre iba por delante de los demás. Sarah estudió los recortes, el patrón que revelaban de un hombre con una notable visión de futuro y paciencia. ¿Por qué te hablaba de eso? No creo que fuera su intención. Creo que simplemente se sentía solo. Y a veces necesitas contarle a alguien lo que sabes, aunque no lo entienda del todo. La voz de Betty a menudo. Habló de ti una vez, después del funeral de tu padre. Dijo que eras el tipo de persona que daba sin esperar nada a cambio, y que eso era poco común. Dijo que esperaba que la vida fuera más amable contigo de lo que había sido. Decidió ser él mismo esa amabilidad. Sí, así fue. Kyle y Emma llegaron un miércoles por la tarde. Su SUV de alquiler era caro y desentonaba en la carretera forestal. Rebecca llegó por separado en su bambú, seguida por un hombre trajeado que se presentó como Gerald Thorne, abogado, y una mujer con una cámara profesional que empezó a tomar fotografías en cuanto salieron de sus vehículos. Sarah los vio acercarse desde el porche. Lily se apretó contra ella y sintió que algo feroz y protector se alzaba en su pecho. Habían venido a quitarle lo que Nathan le había dado, a convencer a un tribunal de que no era capaz, a derribar en una tarde lo que había estado construyendo durante semanas. Rebecca sonrió mientras subía los escalones del porche, y era la sonrisa que Sarah le había visto usar con vendedores difíciles. Toda calidez en la superficie y cálculo debajo. Sarah, la cabaña es preciosa, muy rústica. Entiendo por qué quieres conservarla. Es mi hogar, Rebecca. Nathan nos la dejó a Lily y a mí. Por supuesto que lo hizo. Pero cariño, ser realista. No hay forma de que puedas gestionar una colección que vale tanto. No tienes la experiencia, los contactos, ni los conocimientos financieros necesarios. Alguien tiene que intervenir antes de que esto se convierta en un desastre. Kyle empujó a Rebecca, con el rostro ya marcado por la ira que le invadía con tanta facilidad. Somos familia, Sarah. Esa colección debería dividirse en 5 partes. No es justo que Nathan te lo dejara todo a ti solo porque te venía bien. La voz de Lily se impuso antes de que Sarah pudiera responder, aguda, clara y temblorosa de furia. Mi madre no es conveniente, es buena, y tú te llevaste el dinero del abuelo y nos dejaste en un aparcamiento. Gerald Thorne se adelantó con suavidad, abriendo su maletín con un clic. Señora Mitchell, represento a sus hermanos en este asunto. Vamos a presentar una solicitud de tutela basada en nuestras dudas sobre su capacidad para gestionar un patrimonio tan importante. Su historial de inestabilidad en materia de vivienda, sus dificultades económicas y su situación actual como madre soltera sin hogar que cría a un menor plantean serias dudas sobre su capacidad de juicio. No soy una persona sin hogar. Tengo una casa. Nathan me la dio. Una cabaña sin agua corriente, sin electricidad, a kilómetros de la ciudad más cercana. Ese no es un entorno adecuado para un niño. Thorne le entregó una gruesa pila de papeles. Estas son copias de nuestra petición. Se le notificará oficialmente en un plazo de 48 horas. Le aconsejo que busque representación legal, aunque dudo que pueda permitirse a alguien que pueda oponerse eficazmente a nosotros. Sarah tomó los papeles con manos firmes, negándose a dejar que vieran cómo le latía con fuerza el corazón. Emma dio un paso adelante, con una voz más suave que la de los demás, pero no menos cortante. Sarah, hacemos esto por Lily. Has pasado por muchas cosas y nos preocupa tu estado mental. Vivir en un coche con una niña es traumático. Necesitas ayuda. Yo necesitaba ayuda hace 2 años. Todos vosotros dejasteis muy claro que no iba a llegar ninguna ayuda. Eran préstamos que nunca se devolvieron, que nunca tuvisteis intención de devolver. Me quitaron todo lo que tenía y luego se quedaron con el dinero del seguro de mi padre y desaparecieron. La voz de Sarah se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Y ahora aparecen porque de repente hay más que quitar y quieren que crea que es porque se preocupan por Lily, por mí. La máscara de Rebecca finalmente se resquebrajó y la irritación se reflejó en sus rasgos. No se trata del pasado,
Se trata de proteger los bienes que deberían pertenecernos a todos. Nathan era tío de papá, lo que lo convierte en familia para todos nosotros. No se lo dejó a todos ustedes. Me lo dejó específicamente a mí porque sabía exactamente qué tipo de personas son ustedes. La fotógrafa había estado tomando fotos durante toda la conversación, con su cámara haciendo clic constantemente. Sarah se dio cuenta, demasiado tarde, de que todo esto era teatro, diseñado para pintarla a ella como inestable y a sus hermanos como familiares preocupados que intentaban ayudar. Kyle se dio cuenta de que ella miraba a la cámara y sonrió con aire burlón. Espero que estés preparada para que esto se ponga feo, Sarah, porque así va a ser. Demostraremos que no eres apta para administrar esta propiedad, inapta para criar a Lily en estas condiciones, inapta y punto. Y entonces todo lo que Nathan te dejó será liquidado y distribuido adecuadamente entre la familia. Sal de mi propiedad. Esto no ha terminado. Rebecca se dio la vuelta, haciendo un gesto a los demás para que la siguieran. Nos veremos en los tribunales, Sarah. Y cuando el juez vea qué tipo de madre deja que su hija viva en un coche, cuando vean tu historial de malas decisiones e inestabilidad, nos nombrarán tutores. Y tendrás suerte si consigues visitas supervisadas. Se marcharon en una nube de grava, sus costosos vehículos levantando polvo que permaneció en el aire mucho tiempo después de que desaparecieran por la carretera forestal. Sarah se quedó en el porche con Lily pegada a su costado y se dejó temblar. Dejó que el miedo se manifestara ahora que sus hermanos no podían verlo. Sabía que vendrían. Nathan le había advertido. Pero saberlo y experimentarlo eran cosas diferentes, y la realidad de su crueldad, su disposición a utilizar su falta de hogar como arma y a usar a Lily como moneda de cambio, la golpeó más fuerte de lo que esperaba. El sheriff Tom Whitaker llegó una hora más tarde, llamado por Finch, que había oído de Betty Sullivan, que había oído de otra persona que la familia de Sarah había aparecido. Recorrió la propiedad con Sarah, documentándolo todo. Y cuando encontraron el rastreador GPS pegado a la parte inferior del parachoques del Ford, su expresión se endureció. Eso es vigilancia ilegal. Acoso. Lo documentaré y lo incluiré en mi informe. Guardó el rastreador con cuidado. Sus hermanos nos acaban de entregar pruebas de acoso. ¿Tendrá importancia en el juicio? ¿Tendrá importancia algo de esto? Señorita Mitchell, llevo 20 años como sheriff en este condado. Sabía que Nathan sabía qué tipo de hombre era. Si le dejó esta propiedad, fue porque vio en usted algo que merecía la pena proteger. Y esta comunidad tiende a proteger lo que Nathan valoraba. Le entregó una tarjeta con su número de móvil personal escrito en el reverso. Si pasa algo, cualquier cosa, llámeme directamente. De día o de noche, las siguientes semanas se difuminaron en una neblina de preparativos legales y temor creciente. Patricia trabajó con una eficiencia implacable, construyendo el caso de Sarah pieza a pieza. Robert tomó declaración a los testigos, reunió pruebas y elaboró argumentos que desmontarían todas las afirmaciones de sus hermanos. Pero la tensión se reflejaba en el rostro de Sarah, que no podía dormir más de unas pocas horas seguidas, en cómo revisaba a Lily 3 veces por noche para asegurarse de que seguía allí, a salvo, que seguía siendo suya. Cedar Falls cerró filas a su alrededor de una manera que sorprendía a Sarah cada día. El dueño de la tienda general les entregaba suministros y se negaba a cobrar. El mecánico revisaba el Ford gratis. Betty organizó un turno rotativo de personas que pasaban por la cabaña una vez al día, sin entrometerse, solo para asegurarse de que todo estaba bien. El médico local examinó a Lily y redactó un informe detallado sobre su excelente salud, su avanzado nivel de lectura y su estabilidad emocional a pesar de las recientes dificultades. Personas que Sarah nunca había conocido se presentaron en el juzgado para apoyarla. Su presencia era una declaración silenciosa de lo que importaba en los pueblos pequeños, donde todo el mundo conocía tus asuntos, pero eso también significaba que te respaldaban cuando los forasteros intentaban derribarte. Daniel llamó 2 semanas antes de la fecha del juicio, con voz vacilante y avergonzada. Sarah, me retiro. Les dije que no formaría parte de esto. Retiré mi nombre de la petición. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes de que entraran en mi casa? Porque era evidente que alguien tenía las pruebas, aunque no se hubieran llevado nada. Solo hay que registrar la casa violada, porque finalmente me di cuenta de lo que te hicimos, de lo que yo te hice.
Te quité tu dinero y me convencí a mí mismo de que me lo merecía porque soy tu hermano. Pero no me lo merecía. Ninguno de nosotros se lo merecía. Te robamos y luego te culpamos cuando ya no quedaba nada que robar. Su voz se quebró. Nathan lo vio. Sabía lo que éramos. Por eso te dejó todo a ti y no a nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Nada. No quiero nada. Solo quería que supieras que al menos uno de tus hermanos por fin ha despertado. No espero que me perdones. No me lo merezco. Pero quería que lo supieras. Hizo una pausa. Y Sarah, los demás no van a parar. Rebecca ha pedido dinero prestado para pagar a los abogados. Kyle está convencido de que este es su gran día de paga. Ahora están desesperados. Por favor, ten cuidado. Sarah colgó y le contó a Lily lo que Daniel había dicho, y su hija se quedó pensativa, como solía hacer, lo que la hacía parecer mayor de 9 años. ¿Crees que lo dice en serio? No lo sé, cariño. La gente dice muchas cosas, pero él ya no lucha contra nosotros. Eso es algo. Sí, eso es algo. La noche antes de la vista judicial, Patricia llegó con algo que había encontrado durante la investigación. Una pequeña caja fuerte y ignífuga, escondida en el taller de Nathan, que requería una combinación que Lily había averiguado a partir de las fechas de sus medallas de guerra. Dentro había una cinta VHS, una carta y una llave de una caja de seguridad en Helena. La carta era breve, la letra de Nathan más temblorosa que en documentos anteriores, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Si estás viendo esto, lo has encontrado todo y los lobos han llegado. Grabé esto sabiendo exactamente lo que pasaría. Míralo. Muéstralo en el juicio si es necesario. Encontraron un viejo reproductor de video en el ático. Lo conectaron a un pequeño televisor que Nathan aparentemente había guardado para ver los informes meteorológicos y pulsaron el botón de reproducción. La imagen que llenó la pantalla era la del propio Nathan, de unos 69 años, sentado en el escritorio de la cámara acorazada, rodeado de su colección. Su voz era firme y clara. Mi nombre es Nathan James Mitchell. Hoy es 3 de septiembre de Addisarm. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, como atestiguarán mi médico y mi abogado. Estoy grabando esto porque sé lo que se avecina. He observado a los hermanos de Sarah durante años. Los he visto en reuniones familiares. He visto su carácter, o la falta del mismo. Se quedarán con cada dólar que tengan Sarah y Lily. Las abandonarán cuando se acabe el dinero. Y cuando se enteren de esta herencia, volverán. Alegarán preocupación, incompetencia, manipulación. Mentirán, manipularán. Harán cualquier cosa para conseguir lo que creen que se les debe, pero no se les debe nada. Esta colección es mía y yo puedo darla. Se la doy a Sarah Mitchell y a su hija Lily, a nadie más. Nathan miró directamente a la cámara, con ojos agudos y seguros a pesar de su edad. Para cualquier tribunal que revise esto, yo era un veterano, un contable, un coleccionista. Construí esto durante 37 años con plena capacidad mental. Estos son mis deseos. A Sarah y Lily, manteneos firmes. Os lo merecéis. No dejéis que os quiten lo que yo quería para vosotras. Estoy orgulloso de tener una familia como vosotras. La sangre no hace a la familia. El carácter sí. La cinta terminó y la pantalla se llenó de estática. Sarah se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Lily se apretaba contra su costado. Nathan lo había sabido 20 años antes de que sucediera. Lo sabía todo. Había predicho sus movimientos exactos. Había dejado pruebas que destruirían su caso en el tribunal. La había protegido desde el más allá con el mismo cuidado meticuloso con el que había construido su colección. Y Sarah sintió el peso de esa protección como un ancla que la mantenía firme contra la tormenta que habían desatado sus hermanos. Patricia rebobinó la cinta con cuidado. Esta es una prueba devastadora en el tribunal. Destruirá su credibilidad por completo. Pero Sarah, tenemos que ser estratégicos. No revelaremos esto hasta el momento adecuado, hasta que se hayan comprometido con su historia y no puedan echarse atrás. Entonces le mostraremos al juez lo que Nathan predijo. Cuando crean que están ganando, cuando Rebecca esté segura de sí misma, entonces les mostraremos quién era realmente Nathan y lo que realmente pensaba de ellos. La tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente estalló después de medianoche. La lluvia golpeaba el techo metálico y el viento aullaba a través del cañón. Sarah yacía despierta escuchándolo, con Lily dormida en la habitación de al lado,
y trataba de prepararse para lo que le depararía el mañana. La sala del tribunal, el juez, el abogado de sus hermanos destrozando su vida para consumo público. La posibilidad muy real de que, a pesar de todo, a pesar del regalo de Nathan y la preparación de Patricia y el apoyo de la comunidad, ella pudiera perder. No el dinero, sino a Lily. Esa era la amenaza que más le dolía. La cruel sugerencia de Rebecca de que Sarah era una madre incapaz, que vivir en un coche constituía negligencia infantil, que un juez podría decidir que Lily merecía algo mejor. Pero Sarah ya había tenido miedo antes, había sobrevivido a cosas peores que una batalla judicial, se había mantenido a sí misma y a su hija con vida y juntas durante 2 años sin hogar. Había aprendido a arreglar cosas con sus manos, a estirar la comida, a mantener la esperanza, cuando todo lo lógico decía que la esperanza era una tontería. Había aprendido que el carácter no consistía en no caer nunca. Consistía en levantarse cuando caías, y Nathan, que la había observado desde la distancia durante años, lo había visto. Había creído que era lo suficientemente fuerte como para proteger lo que él le había dado. Le había confiado no solo su fortuna, sino también la prueba de que, a veces, en raras ocasiones, aunque pareciera imposible, las personas buenas ganaban. Un trueno retumbó en las montañas y un relámpago iluminó el dormitorio con destellos blancos. Sarah se levantó, fue a ver a Lily una vez más y encontró a su hija durmiendo plácidamente con su conejo de peluche y su cuaderno lleno de dibujos de casas con 3 figuras cogidas de la mano. Se quedó en la puerta y le hizo una promesa a Nathan Mitchell, a sí misma, a su hija, que merecía algo mejor que lo que el mundo había intentado darle. Mañana entrarían en ese juzgado y se enfrentarían a la crueldad de sus hermanos con pruebas, con la verdad y con la fuerza que les daba el hecho de ser personas que Nathan había creído que merecían ser salvadas. Y ganarían. No porque la justicia estuviera garantizada, sino porque rendirse nunca había sido una opción. El juzgado del condado de Jefferson llevaba en pie desde 1923, con sus columnas de piedra desgastadas por décadas de inviernos en Montana y sus pasillos resonando con el peso acumulado de todas las disputas que habían pasado por esas salas. Sarah subió los escalones a las 8:30 de la mañana de un jueves, con la mano de Lily bien agarrada a la suya y Patricia Ortega y Robert Kane flanqueándolas como escudos. El cielo amenazaba con nevar, a pesar de que solo era octubre. Las nubes colgaban bajas y grises sobre las montañas que rodeaban Helena por todos lados. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban y el aire olía a madera vieja y cera para suelos, y a la tensión particular que se desprendía de las familias que se destrozaban entre sí en público. Rebecca estaba de pie cerca de la fuente de agua, con un traje azul marino perfectamente entallado y peinada como si estuviera a punto de cerrar una venta de $1 millón, en lugar de intentar robarle uno a su hermana. Kyle caminaba de un lado a otro junto a las ventanas, con la corbata ligeramente torcida y el rostro ya enrojecido por la ira, que parecía ser su estado permanente en esos días. Emma estaba sentada en un banco, con las manos cruzadas y la mirada baja, interpretando el papel de familiar, preocupada con una precisión ensayada. La ausencia de Daniel parecía deliberada, una declaración que había hecho con los pies en lugar de con palabras. Gerald Thorne consultaba con 2 socios, todos ellos con maletines repletos de documentos diseñados para presentar a Sarah como incompetente, desesperada y peligrosa para su propia hija. Cuando Rebecca los vio, su expresión pasó de la preocupación a algo más duro, calculador, y la máscara que llevaba se deslizó lo suficiente como para que Sarah pudiera ver el resentimiento que había debajo. No se acercaron, no hablaron, solo se quedaron en extremos opuestos del pasillo, como ejércitos esperando a que comenzara la batalla. Sarah sintió que Lily se acercaba y le apretaba la mano, tratando de transmitirle una fuerza que ella no sentía del todo. Todo lo que tenían, todo lo que Nathan les había dado, dependía de las próximas horas y de si un juez vería más allá de la actuación de sus hermanos y descubriría la verdad que se escondía debajo. Los residentes de Cedar Falls llegaron en un flujo constante, llenando los bancos con una silenciosa solidaridad. Betty Sullivan con su carpeta de recortes, el sheriff Whitaker con su uniforme completo. Su presencia era una declaración de a quién protegía realmente la ley.
El dueño de la tienda general, el mecánico, el médico que había examinado a Lillian y la había declarado en buen estado de salud. La hermana María hizo el viaje de 3 horas desde Tacoma. Su presencia era un recordatorio de dónde había empezado Sarah y lo lejos que había llegado. Formaban un muro de testigos del carácter, de la resistencia, de la diferencia entre las personas que hablaban de la familia y las que realmente aparecían cuando era importante. La jueza Carolyn Winters entró a las 9 en punto, con su toga negra impecable, el pelo plateado recogido y una expresión severa, pero no desagradable. Tenía unos 60 años y el porte de alguien que había presidido suficientes batallas por la custodia y disputas patrimoniales como para haber desarrollado inmunidad a la manipulación. El alguacil llamó al orden a la sala y todos se pusieron de pie. Luego se sentaron y esperaron mientras la jueza ordenaba los papeles y observaba la sala con una mirada que no se le escapaba nada. Caso número 7492. Solicitud de tutela de Sarah Mitchell y custodia de la menor Lily Mitchell. Señor Thorne, usted presentó la solicitud. Presente su caso. Gerald Thorne se puso de pie, se alisó su costoso traje y comenzó su actuación. Su voz transmitía una preocupación ensayada mientras describía las inquietudes de su cliente, el historial de falta de hogar de Sarah, su falta de experiencia en la gestión financiera, la cabaña remota e inadecuada para una niña. Presentó registros bancarios que mostraban desahucios, interrupciones en el empleo y lo que él denominaba un patrón sistemático de falta de criterio. Pintó el retrato de una mujer desesperada que se había topado con una riqueza que superaba su capacidad de gestión y que necesitaba la intervención de su familia antes de que se produjera una catástrofe. Kyle testificó con una falsa preocupación que podría haber resultado convincente si Sarah no lo hubiera conocido toda su vida. Describió años de ver a su hermana luchar, de intentar ayudarla, solo para ser rechazado, de creciente alarma por sus decisiones. La reescritura de la historia era impresionante por su audacia. Se había convertido en el hermano longánimo, agotado por el mal juicio de Sarah, borrando por completo el robo, el abandono, el rastreador GPS encontrado en su coche. Rebecca siguió su formación en el sector inmobiliario, evidente en cada palabra calculada. Habló del alivio que sintió cuando se enteró de la herencia, luego de la preocupación cuando se enteró de la cabaña aislada, y luego de la profunda preocupación por el hecho de que Sarah gestionara cientos de millones sin experiencia ni apoyo. Su actuación fue pulida, creíble, la hermana mayor preocupada que solo quería proteger a su familia. El testimonio de Emma fue más suave, más manipulador en su amabilidad. Habló del trauma que daña el juicio, de amar a su sobrina lo suficiente como para intervenir, de querer que tanto Sarah como Lily estuvieran a salvo. Su voz se quebró en momentos estratégicos. Las lágrimas aparecieron en Q, la tía preocupada pintada en tonos pastel en lugar de las líneas afiladas de Rebecca. La jueza Winters tomó notas durante todo el proceso, con una expresión indescifrable. Cuando Thorne dio por concluido su alegato, miró a Robert Kane con ojos que ya habían visto esta obra antes y no estaban impresionados. En cuanto a la defensa, Robert se mantuvo firme en su movimiento inicial como un bisturí. Su señoría, esto no se trata de proteger a personas vulnerables. Se trata de hijos adultos que robaron a su madre, la abandonaron cuando necesitaba ayuda y ahora quieren acceder a un dinero al que no tienen derecho legal. Presentó las pruebas metódicamente, construyendo un caso que desmontaba cada alegación pieza a pieza. Registros bancarios que mostraban el robo sistemático de $87,000, mensajes de texto y correos electrónicos en los que Sarah había pedido que le devolvieran el dinero y había sido ignorada o bloqueada. El informe del sheriff Whitaker, que documentaba el rastreador GPS que probaba el acoso y el acecho. Evaluaciones médicas de 2 psicólogos independientes que confirmaban la plena competencia mental de Sarah. Testigos de Cedar Falls que daban fe de su capacidad y del bienestar de Lily. El testimonio de la hermana María rompió especialmente la tensión del tribunal. Su voz era firme y segura mientras describía a Sarah a los 19 años, huyendo de la violencia doméstica con un bebé, trabajando en 2 empleos mientras asistía a la escuela de enfermería, ayudando a otras mujeres incluso después de mudarse a su propia casa.
Cuando volvió con nosotros hace 2 años, no pidió limosna. Pidió una dirección para poder solicitar trabajo. Mantuvo la asistencia de su hija a la escuela, su salud, su esperanza. He visto pasar por nuestras puertas a cientos de madres, y Sarah Mitchell es una de las mujeres más fuertes y capaces que he conocido. Utilizar su vulnerabilidad pasada como prueba de incompetencia no solo es incorrecto, es obsceno. Betty Sullivan trajo su carpeta de recortes y explicó la notable previsión de Nathan, sus décadas de cuidadosa observación y su deliberada elección de Sarah como su heredera. Nathan me dijo una vez que Sarah era el tipo de persona que daba sin esperar nada a cambio y que esas personas merecían ser protegidas de aquellos que solo sabían recibir. Él sabía cómo eran sus hermanos, por eso la eligió a ella. Cuando Robert dio por concluida su exposición, el juez Winters se inclinó ligeramente hacia adelante. Me gustaría escuchar a la propia señora Mitchell y a Lily si está dispuesta a hablar. Sarah se acercó al estrado con las piernas temblorosas, pero no se derrumbó. Prestó juramento con una voz que se mantuvo firme gracias a su fuerza de voluntad y miró directamente a los ojos del juez. Las preguntas fueron amables, pero profundas. ¿Por qué había estado sin hogar? ¿Qué había pasado con el dinero del seguro? ¿Cómo estaba gestionando la herencia? ¿Cuáles eran sus planes para el futuro de Lily? Sarah respondió a cada una con sinceridad, sin ocultar las partes difíciles, sin fingir que no había luchado. Sí, había vivido en su coche. Sí, la habían desahuciado cuando no pudo pagar el alquiler, después de que sus hermanos se quedaran con el dinero que habían prometido devolver. Sí, los últimos 2 años habían sido brutales, pero había mantenido a Lily a salvo, matriculada en la escuela, alimentada, vestida y amada. Nunca había dejado de buscar trabajo, nunca había dejado de intentarlo, nunca se había rendido, incluso cuando todo lo lógico decía que rendirse era la única respuesta razonable. Tus hermanos afirman que careces de la capacidad para administrar la herencia de Nathan. ¿Qué respondes a eso? Yo digo que se equivocan. He estado aprendiendo sobre la colección, trabajando con abogados y asesores financieros que se especializan precisamente en este tipo de herencias. No estoy tratando de administrarla sola. Estoy formando un equipo de expertos que me pueden guiar, pero soy la fideicomisaria porque eso es lo que Nathan quería y voy a respetar sus deseos y sus preocupaciones sobre las condiciones de vida de Lily. La cabaña tiene todo lo que necesitamos: energía solar, agua de pozo, calefacción con estufa de leña. Lily tiene su propia habitación por primera vez en su vida. Está más sana que en años. No estamos aislados. Cedar Falls está a 8 kilómetros. Helena está a 1 hora. Tenemos acceso a la atención médica. Ya no vivimos en la pobreza. Vivimos en paz. La jueza Winters asintió con la cabeza y luego dirigió su atención a Lily. Señorita Mitchell, sé que solo tiene 9 años y que esto debe darte miedo, pero me gustaría oír lo que tienes que decir si te sientes cómoda hablando. Lily se puso de pie y caminó hacia el estrado de los testigos con la barbilla levantada y los hombros hacia atrás. Y Sarah sintió un orgullo tan intenso que rayaba en el dolor. Su hija, valiente, pequeña y absolutamente inquebrantable, enfrentándose a adultos que querían destrozar su familia y negándose a dejarse intimidar. Lily, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy? Sí, señora. Mis tíos quieren quedarse con nuestra casa y dicen que mi madre no puede cuidar de mí. Cuéntame cómo es vivir con tu madre. ¿Cómo es? La voz de Lily se mantuvo clara, aunque Sarah podía oír el temblor que había debajo. Mi madre es la persona más fuerte que conozco. Cuando vivíamos en el coche, siempre se aseguraba de que yo comiera primero, incluso si eso significaba que ella no comía. Me acompañaba al colegio todos los días y me ayudaba con los deberes en la biblioteca. Nunca me hizo sentir que ser pobre fuera culpa mía o que fuéramos menos que otras personas. Me mantuvo a salvo. Y ahora en la cabaña tenemos un hogar. Tengo mi propia habitación con una ventana que da a las montañas. Voy al colegio en Cedar Falls y me va muy bien en todas las asignaturas. Tenemos amigos que nos visitan. Mamá me enseñó a cortar leña, bombear agua y hacer cosas con mis propias manos. Estoy aprendiendo cosas que nunca habría podido aprender en la ciudad. ¿Te sientes segura con tu madre? Sí, señora. Siempre. Incluso cuando no teníamos dónde vivir, siempre me sentía segura porque mamá estaba allí. Tus tíos y tías dicen que están preocupados por ti. ¿Qué opinas al respecto?
Lily apretó la mandíbula de una forma que la hacía parecer mayor de 9 años. La hacía parecer exactamente igual que Sarah cuando Sarah había decidido que algo merecía la pena luchar por ello. Creo que no estaban preocupados cuando vivíamos en el aparcamiento. No estaban preocupados cuando mamá les llamó para pedirles ayuda y no le respondieron. Solo están preocupados ahora porque el tío abuelo Nathan nos dejó dinero y lo quieren, pero no es suyo. Nos lo dejó a nosotros porque mamá es una buena persona que se merece cosas buenas. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo, con los bordes desgastados como si lo llevara semanas. El tío abuelo Nathan me dejó una carta. La escribió antes de que yo naciera, antes incluso de saber que existiría. Decía que yo era valiente y que mi madre era una buena persona y que debía protegerla porque ella había pasado toda su vida protegiéndome. Sabía lo que harían mis tíos y tías, sabía que intentarían quedarse con todo, y quería que yo fuera valiente y no les dejara hacerlo. Le entregó la carta al alguacil, Saham Nibosil, que se la pasó al juez. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio mientras la jueza Winters leía, y su expresión pasó de una neutralidad profesional a algo más suave, casi triste. Cuando terminó, miró a Rebecca, Kyle y Emma con ojos que habían visto más allá de su actuación y habían descubierto la vacuidad que había debajo. Señor Kane, ¿tiene algo más que añadir? Patricia Ortega se acercó con un televisor en un carrito con ruedas, con el antiguo reproductor de video ya cargado. Nathan Mitchell grabó esto 6 meses antes de su muerte. Su señoría dejó instrucciones de que solo se mostrara si sus herederos se enfrentaban a problemas legales con miembros de la familia. La cinta mostraba el rostro de Nathan llenando la pantalla, grabado en la cámara acorazada rodeado de su colección. Su voz era firme y segura mientras documentaba su capacidad mental, sus intenciones y su absoluta certeza de que Sarah merecía lo que le estaba dejando. Había observado a sus hermanos durante años, los había visto tomar mientras ella daba. Había visto venir la traición desde lejos, lo que hacía que su previsión pareciera casi sobrenatural. Al final, mirando directamente a la cámara, pronunció las palabras que permanecerían en la sala del tribunal mucho después de que la cinta terminara. Los he observado durante décadas. Ellos toman, ella da. Esa es la diferencia. Esta colección es mía para darla, y se la doy a Sarah Mitchell y a su hija Lily, a nadie más. La sangre no hace a la familia. El carácter sí. La pantalla se quedó en blanco. La jueza Winters se recostó en su silla y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego tomó su mazo y su voz cortó la tensión con precisión quirúrgica. He escuchado el testimonio de profesionales, de miembros de la comunidad, de los padres y la niña que son el centro de este caso. Pero quizás la prueba más contundente es el testimonio de esta niña y la extraordinaria previsión de su tío abuelo. Miró a Rebecca, Kyle y Emma con una expresión que podría haber congelado el agua. Usted le robó a su hermana. La abandonó a ella y a su propia hija, señorita Hayes. Sin embargo, de alguna manera, una mujer que usted dice que es incompetente logró mantener a una niña segura, educada y emocionalmente sana en circunstancias que habrían destrozado a muchas personas. Y usted tiene la audacia de afirmar que le falta criterio. Rebecca comenzó a hablar, pero la mirada de la jueza la silenció. Tu primo te vio venir desde hace décadas y protegió a su heredera elegida con un cuidado extraordinario. Este tribunal no encuentra fundamento alguno para tus afirmaciones. El martillo cayó con fuerza. Se deniega la solicitud de tutela. Además, se ordena a los demandantes que paguen todos los gastos legales en que haya incurrido Sarah Mitchell para defenderse de esta acción frívola. Cualquier acoso adicional dará lugar a órdenes de alejamiento y posibles cargos penales. Este tribunal considera que Sarah Mitchell es una madre competente y capaz, más que cualificada para gestionar su herencia y criar a su hija. Se desestima el caso. El contingente de Cedar Falls estalló en un aplauso silencioso. Rebecca se quedó paralizada. Su caso cuidadosamente construido se había hecho añicos. La cara de Kyle pasó de roja a blanca. Emma lloraba, pero Sarah no sabía si era por culpa o por frustración. Gerald Thorne recogió rápidamente sus papeles, distanciándose ya de los escombros. Sarah abrazó a Lily y sintió que su hija temblaba de alivio y de miedo residual en algo parecido al triunfo. Habían ganado. La protección de Nathan había funcionado. El muro que había construido a su alrededor
había demostrado ser más fuerte que la codicia de sus hermanos. Fuera del juzgado, había empezado a nevar, y gruesos copos caían para derretirse en los escalones de piedra. Patricia y Robert estaban con Sarah y Lily, confirmando los siguientes pasos, pero Sarah apenas los oía. Estaba demasiado concentrada en la sensación de tierra firme bajo sus pies, de haber luchado y ganado, de saber que Lily estaba a salvo y que la suya era una familia que los tribunales reconocían como legítima a pesar de los intentos de sus hermanos de destrozarla. Las semanas siguientes revelaron el coste de la victoria. A Sarah le temblaban las manos cuando intentaba dormir. Su cuerpo era incapaz de aceptar que la amenaza había pasado. Las migrañas llegaban en oleadas que le nublaban la vista. El estrés se manifestaba físicamente de formas que requerían medicación y terapia que por fin podía permitirse. La doctora Helena fue paciente y amable, y ayudó a Sarah a comprender que el trauma no terminaba solo porque el peligro hubiera desaparecido, que la curación llevaba tiempo y un trabajo deliberado. Acudió a las citas, se permitió llorar en consultorios diseñados precisamente para eso, y poco a poco aprendió que la paz no tenía por qué ser temporal. La planificación de la fundación le dio algo constructivo en lo que centrarse, una forma de convertir su dolor en un propósito. Patricia ayudó a estructurar todo adecuadamente, un fideicomiso que generaría ingresos de forma indefinida y protegería el capital, directrices sobre cómo se podían utilizar los fondos, supervisión que garantizaría la continuidad del legado de Nathan, ayudando a la gente mucho después de que Sarah se hubiera ido. Vendieron parte de la colección de arte a través de Christie's y Sotheby's. Cada pieza encontró un hogar en museos o colecciones privadas donde se conservaría y compartiría. Las pacientes adquisiciones de Nathan se convirtieron en las pacientes donaciones de Sarah. Cada venta generaba millones que fluían hacia la dotación de la fundación. James Crawford llegó para construir el centro comunitario 3 meses después de la batalla judicial. Un carpintero veterano con manos marcadas por cicatrices y ojos amables, que entendía lo que era volver cambiado de la guerra. Al principio, él y Sarah se tantearon con cautela, ambos recelosos de las relaciones. Pero a Lily le gustó inmediatamente, y eso contaba. Él se quedó mucho tiempo después de que terminara la construcción, construyendo una vida junto a ellos con el mismo cuidado paciente que ponía en la madera y la piedra. La Fundación Nathan Mitchell para Madres Solteras abrió sus puertas 18 meses después de la victoria judicial. El centro comunitario se encontraba junto a la cabaña, una hermosa estructura de madera que honraba el bosque y proporcionaba espacio para asistencia jurídica, formación laboral, servicios de asesoramiento y alojamiento de emergencia. Pequeñas casas salpicaban la propiedad, cada una de ellas un santuario donde las mujeres podían reconstruir sus vidas con dignidad. Contrataron a trabajadores sociales y abogados especializados en derecho de familia. Crearon una línea de atención telefónica para personas que sufrían abusos y financiaron becas para mujeres que volvían a estudiar. El trabajo fue lento, cuidadoso y documentado. Ayudaron a las madres una por una, aprendiendo lo que funcionaba y lo que no, construyendo algo que duraría. 5 años después de aquella mañana de noviembre, cuando Sarah y Lily entraron por primera vez en la cabaña de Nathan, más de 200 personas se reunieron para la inauguración del jardín conmemorativo. El jardín se extendía a lo largo de medio acre, con plantas autóctonas, senderos de piedra y bancos para la reflexión. En el centro se erigía un monumento con unas palabras que Sarah había elegido de las cartas de Nathan. En un mundo de aprovechados, sigue siendo generoso. En una época de codicia, mantén la integridad. Construye algo que te sobreviva. Lily tenía ahora 14 años. Era más alta y más segura de sí misma, pero seguía llevando ese cuaderno a todas partes. Seguía creyendo en la posibilidad de tener un hogar. Se subió al estrado frente a la multitud. Esta chica que había estado sin hogar a los 9 años y ahora ayudaba a dirigir programas juveniles. Su voz se escuchaba clara y segura en toda la reunión. Hace 5 años mi madre y yo vivíamos en un coche. No teníamos nada excepto la una a la otra. Mis tíos y tías nos habían quitado todo lo que teníamos. Y cuando intentaron quitarnos también esto, le dijeron a un juez que mi madre no era capaz. Se equivocaron. Su voz no tembló. Mi madre aceptó lo que el tío Nathan nos dio, no solo dinero, sino confianza, la creencia de que merecíamos algo mejor, y construimos este lugar donde otras madres y niños como nosotros
pueden encontrar seguridad, porque recordamos lo que se siente al ser invisibles, al decirnos que no importamos. Miró a Sarah, que estaba con James al borde del jardín. El tío Nathan me escribió una carta antes de que yo naciera. Me dijo que protegiera a mi madre porque ella había pasado toda su vida protegiéndome a mí. Pero la verdad es que nos protegemos mutuamente. Eso es lo que significa la familia. No es la sangre, sino quién está ahí cuando las cosas se ponen difíciles y se queda cuando se ponen aún más difíciles. Sus ojos recorrieron la multitud y se posaron en las madres que habían cruzado las puertas de la fundación. Estamos aquí para decirles a todas ustedes que son importantes. Merecen que luchemos por ustedes. Merecen cosas buenas. Porque si nosotros hemos podido llegar desde un aparcamiento hasta aquí, ustedes también pueden. Los aplausos resonaron en el jardín como un trueno, y Sarah sintió lágrimas en su rostro. No intentó ocultarlas. La fundación había ayudado a 847 madres solteras en 5 años. No miles, como algunas afirmaciones exageradas, sino un número real, alcanzable, documentado y en constante crecimiento. 847 mujeres que habían encontrado ayuda legal, vivienda, formación laboral, esperanza. 847 niños que tenían la estabilidad que sus padres luchaban por proporcionarles. No era todo, pero era algo real y duradero. La prueba de que la cuidadosa planificación de Nathan podía tener un efecto dominó y cambiar vidas que él nunca vería. Esa tarde, después de que la multitud se dispersara, los camareros limpiaran y el sol se pusiera púrpura y dorado sobre las montañas, Sarah, Lily y James se sentaron juntos en el porche de la cabaña. El mismo porche donde Sarah se había parado 5 años atrás, recién salida del juzgado, tratando de creer que la seguridad podría durar. El mismo claro donde Lily había corrido ese primer día, descubriendo cómo se sentía el espacio después de 2 años en el asiento trasero de un automóvil. Las mismas montañas que Nathan había contemplado durante 37 años, pacientes, eternas y hermosas. Lily se recostó contra el hombro de su madre, con 14 años, pero aún lo suficientemente pequeña como para caber allí, su cuaderno abierto en un nuevo dibujo. 3 figuras se encontraban frente al centro comunitario con gente entrando y saliendo por las puertas, las montañas elevándose detrás de ellas, el cielo increíblemente azul y amplio. Lo tituló Lo que construimos juntos, y Sarah estudió los cuidados detalles que su hija había puesto en cada trazo. Mamá, ¿eres feliz? La pregunta pilló a Sarah desprevenida y la hizo reflexionar en lugar de responder automáticamente que sí. Llevaba cicatrices de aquellos años que probablemente nunca sanarían del todo. La hipervigilancia que la hacía comprobar 2 veces las cerraduras. La ansiedad que se disparaba cuando llegaban las facturas. Los sueños en los que se despertaba de vuelta en el vado sin ningún sitio a donde ir. Pero tenía a Lily, sana y valiente, que se estaba convirtiendo en alguien extraordinario. Tenía un trabajo que convertía el dolor en un propósito y daba sentido al sufrimiento al evitar que otros pasaran por lo mismo. Tenía a James, estable, amable y comprensivo con las secuelas del trauma. Tenía un hogar, no solo paredes y un techo, sino la sensación real de pertenecer a algún lugar de forma permanente. Sí, cariño, soy muy feliz. ¿Eres realmente feliz? ¿Del tipo en el que no esperas que suceda algo malo? James apretó la mano de Sarah, comprendiendo ese logro en particular, sabiendo cuánto tiempo le había llevado llegar a un lugar donde la paz se sentía permanente en lugar de temporal. Hablaron de ello a altas horas de la noche, cuando no podían conciliar el sueño, sobre la forma en que la pobreza te entrenaba para esperar el desastre, para ahorrar cada centavo porque nunca sabías cuándo volverías a tocar fondo. Aprender a creer en la estabilidad llevó tiempo, requirió pruebas que duraran más que la suerte. Necesitó pruebas de que las cosas buenas podían permanecer en lugar de solo visitar brevemente antes de desaparecer. Se sentaron juntos mientras caía la oscuridad y aparecían las estrellas. Más estrellas de las que parecían posibles, esparcidas por el cielo de Montana como promesas cumplidas. El aire olía a pino y a humo de leña de la estufa del interior, limpio y penetrante, completamente diferente del humo y la desesperación de los estacionamientos de Tacoma. Un búho ululó desde el bosque, con un sonido largo y evocador, y algo pequeño se movió entre la maleza, cazando o siendo cazado en una danza ancestral
que precedía en milenios a las preocupaciones humanas. Lily cerró su cuaderno y miró las estrellas, con su joven rostro pensativo en la oscuridad. El tío Nathan nunca llegó a conocerme, pero siento que lo conozco de todos modos. ¿Cómo es eso? Por lo que construyó, la cabaña y la colección y todos sus cuidadosos planes. Las personas dejan parte de sí mismas en las cosas que crean. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando estoy en el taller usando sus herramientas, o leyendo en la habitación que él construyó, o ayudando a alguien en la fundación, él está ahí. Eso es lo que quería dejar atrás. No solo dinero, sino la oportunidad de que las personas sean mejores que en sus peores momentos. Sara acercó a su hija hacia sí. Esta niña sabia y observadora, que había sobrevivido a la falta de hogar con su esperanza intacta, que testificó en el tribunal a los 9 años con un valor que Sara aún admiraba, que se estaba convirtiendo en alguien que llevaría el legado de Nathan hacia un futuro que él nunca vería. ¿Sabes lo que es increíble? Nathan vio todo esto, no los detalles, sino la posibilidad. Nos miró desde la distancia y decidió que valía la pena creer en nosotros. Y luego construyó algo que protegería esa creencia incluso después de su muerte. ¿Crees que sabía que se convertiría en esto, la fundación y todo lo demás? Creo que esperaba que hiciéramos algo significativo con ello, pero no creo que pudiera imaginar lo significativo que sería. Sara señaló el centro comunitario. Ahora estaba a oscuras, excepto por las luces de seguridad, y el programa del día siguiente ya estaba colgado en la puerta. Citas de admisión, consultas legales, talleres de formación laboral, grupos de apoyo. Él nos dio las herramientas. Estamos construyendo algo con ellas que le honra. James se levantó, se estiró y les tendió las manos para ayudarlas a levantarse. Vamos, empieza a hacer frío y dentro hay chocolate caliente con malvaviscos. La pregunta de Lily fue automática, un ritual que habían desarrollado a lo largo de 5 años de tardes como esta. ¿Hay algún otro tipo? Entraron juntos, dejando atrás el porche, las montañas y las estrellas infinitas. La cabaña los envolvió con el calor de la estufa de leña, la luz de las lámparas solares y la comodidad acumulada de 5 años haciendo suyo este espacio. Los diarios de Nathan seguían alineados en las estanterías, pero ahora los libros de texto de enfermería de Sara estaban junto a ellos. Los premios escolares de Lily cubrían la pared sobre el escritorio y las herramientas de carpintería de James colgaban de ganchos que él había instalado con el mismo cuidado que Nathan había puesto en construir todo lo demás. Sara preparó chocolate caliente en la estufa de leña mientras Lily sacaba las tazas y James avivaba el fuego para la noche. Los tres se movían entre sí con la fácil coreografía de una familia. Se acomodaron en el sofá con las colchas que Nathan había hecho décadas atrás, con el vapor saliendo de sus tazas. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar de la leña ardiendo. Estaba pensando, dijo Lily soplando su chocolate caliente, en lo que dije antes, en que las personas dejan parte de sí mismas en lo que construyen. Sí, creo que nosotros también lo hacemos, no solo con los cimientos, sino aquí. Cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que les mostramos que son importantes, dejamos parte de nosotros mismos. Algún día, quizá dentro de mucho tiempo, alguien hablará de nosotros como nosotros hablamos del tío Nathan. Dirán, Sara y Lily Mitchell construyeron algo que perduró. Tomaron lo que se les dio y lo hicieron importante. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban de nuevo. Esas complicadas lágrimas de dolor, gratitud y esperanza, todas entremezcladas. Así es, cariño. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Se sentaron juntas al calor, bebiendo chocolate caliente y mirando el fuego. Y Sara se permitió sentir todo el peso de todo lo que habían sobrevivido, construido y logrado. Hace 5 años, vivía en un coche, convencida de que había fracasado como madre, segura de que nunca saldría del agujero que sus hermanos le habían cavado. Nathan le había lanzado un salvavidas que ella había tenido el valor de agarrar, y lo había utilizado no solo para salvarse a sí misma, sino para construir algo que salvara a otros. La fundación seguiría existiendo mucho después de que ella se hubiera ido. Las pequeñas casas darían cobijo a generaciones de madres e hijos. El programa de asistencia jurídica protegería a miles de personas del tipo de abuso que ella había sufrido. Y todo ello se remontaba a un hombre tranquilo en el bosque que había visto algo digno de proteger
en una mujer a la que el mundo había pasado por alto, que había planeado su regalo con tanto cuidado que ni siquiera la codicia de sus hermanos pudo superarlo. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido similar a la respiración. El bosque estaba vivo de una manera que las ciudades nunca lo estaban. Pronto llegaría la nieve. Nieve de verdad que cubriría el claro y haría que la cabaña pareciera sacada de una tarjeta de Navidad. Pasarían el invierno aquí, calientes y seguros, mientras las madres en crisis llamaban a la línea de ayuda y encontraban personas dispuestas a ayudar. La primavera traería nueva vida. Calves nacidos en el valle, pájaros que regresaban de la migración, mujeres que se graduaban del programa de formación laboral y se mudaban a viviendas permanentes. El verano vería el jardín producir verduras, los niños jugar en el claro, ceremonias que celebraban victorias grandes y pequeñas. Los años pasarían, llevando consigo a Sarah, Lily y James, construyendo sobre lo que Nathan había comenzado hasta que su regalo había tocado tantas vidas, que el acto original de generosidad casi se perdería en las ondas que se extendían hacia la afuera. Pero aquí, esta noche, en esta cabaña construida a mano hace décadas por un hombre que decidió que el carácter importaba más que la sangre, eran la prueba de que a veces, rara vez, imposiblemente, el regalo adecuado dado a la persona adecuada en el momento adecuado podía cambiarlo todo. Lily se durmió primero, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarah, su taza de chocolate caliente vacía y olvidada sobre la mesa. Sarah y James se sentaron en silencio, sin querer molestarla, observando cómo el fuego se reducía a brasas que brillaban en rojo y dorado en la oscuridad. Mañana traería más trabajo, más madres que necesitaban ayuda, más niños que merecían estabilidad. Mañana la fundación abriría sus puertas y continuaría lo que Nathan había comenzado cuando decidió que una madre sin hogar merecía una segunda oportunidad. Pero esta noche eran solo una familia, elegida en lugar de nacida, unida por el amor en lugar de por la obligación. Prueba de que la vida que nunca pensaste que se te permitiría tener podía hacerse realidad si eras lo suficientemente valiente y alguien creía lo suficiente en ti. Lo habían construido juntos. La determinación de Sarah, el coraje de Lily, la cuidadosa planificación de Nathan y el apoyo de la comunidad se entrelazaron para formar algo más fuerte que cualquier hilo individual. Sarah miró a su hija dormida y sintió algo que se asentaba en lo más profundo de su pecho, sólido e inquebrantable. Lo habían conseguido. Habían sobrevivido a los hombres lobo y habían construido algo hermoso a partir de los escombros. Habían demostrado que la fe de Nathan no era infundada, que el carácter podía triunfar sobre las circunstancias, que la esperanza no era una tontería, incluso cuando todo lo lógico decía lo contrario. El fuego crepitaba suavemente, lanzando una lluvia de chispas que desaparecían por la chimenea en la noche de Montana. Por la mañana se despertarían con las montañas y las posibilidades. A un trabajo que importaba en un hogar permanente, a la prueba de que, a veces, cuando te niegas a rendirte y alguien te da las herramientas para luchar, puedes construir la vida que te mereces. No la vida que te fue dada, sino la que te ganaste sobreviviendo y ayudando a otros a sobrevivir también. Ese era el legado de Nathan. Ese era su regalo para el futuro. Eso era lo que significaba comprender que la sangre no hace a la familia. El carácter sí.